que c'est la femme. Buen día, lectores. Hoy nos encontramos nuevamente para hablar acerca de una obra que tuvo un impacto profundo en nuestra sociedad. Esto provocando tantas reacciones favorables como escándalos por la crudeza que retrató las costumbres de la sociedad francesa. Así es como dicho autor y obra fue llevada pues a tribunales por la comisión de los delitos de ultraje contra la moral pública y la religión. Hablamos de la novela literaria Madame Bovary, justamente de este gran escritor Gustave Flaubert. Ahora hablemos un poco del autor, para conocer pues la vida de Gustave Flaubert, quien nació pues el 12 de diciembre del año de 1821 en Rouen y falleció pues el 8 de mayo de 1880 en Croisset. Fue un destacado escritor francés, reconocido como uno de los más grandes novelistas universales. Su obra más famosa es Madame Bovary. Flaubert aquí se destacó no solo por sus narrativas, sino también por su dedicación meticulosa en ese arte que usa como un estilo literario. Es especialmente recordado por su búsqueda obsesiva de let most just, que significa la palabra exacta, un concepto que representa su insistencia en encontrar la palabra más precisa y evocadora en cada situación que se presenta. También hablaremos sobre su estilo meticuloso de la parte perfeccionista y su estilo detallista, que lo han establecido como una figura influyente en la literatura francesa y mundial. Ahora, ya conociendo un poco de la vida de este gran escritor francés, ya pasamos pues a hablar de una de sus obras más cruciales llamada Madame Bovary, lo cual nos conlleva a un gran mensaje que se vive en nuestra sociedad y en aquella época que fue escrita la obra. Ahora pasaremos a hablar de la obra Madame Bovary. La primera parte de la obra consta de 9 capítulos. El primer capítulo conocemos a Charles Bovary, un joven tímido y despreciado por sus compañeros en la escuela rural debido a su estilo de vestir y modales inusuales. Ahora hablamos de sus padres. Su papá es un antiguo militar que arruinó la fortuna familiar con su extravagancia, mientras que la madre de Charles se vuelve pues una persona muy amargada y él crece en un ambiente tenso entre la dureza del padre y las expectativas de su madre. Es así como, a pesar de su naturaleza pacífica, Charles disfruta pues de la diversión en el pueblo. Después de una educación, se podría decir, mediocre, estudia medicina y se convierte pues en un médico rural en Tostes, donde se casa pues con una mujer mayor y, como dice la historia, una persona seca, sin gracia, poco atractiva, llamada pues Eloise Dubuc, que es viuda de Dieppe, con quien no vive feliz. Ahora ya pasamos al segundo capítulo. El segundo capítulo, Charles es llamado a atender a una fractura de pierna en un pueblo distante, donde conocemos a Monsieur Rowald y su encantadora hija llamada Emma. Charles trata la lesión con éxito, claro que le tomó bastante tiempo en llegar a su destino, y pues comienza a visitar regularmente a la familia. Es entonces lo que mejora su reputación como médico también, pero su esposa Eloise se llena pues de celos al ver la conexión entre Charles y la hija también de Rowan, llamada Emma. Así es como la situación se complica cuando el abogado de Eloise desaparece con su fortuna también, dejándola en la ruina y provocando conflictos familiares que perjudican a todo su entorno. Finalmente, pues Eloise muere, dejando a Charles con sentimientos encontrados de tristeza y de liberación, porque también narra en la parte de la obra cómo Eloise controlaba bastante a este pobre muchacho llamado Charles. Ahora pasamos al capítulo 3. Aquí es cuando narra, ya después del funeral de su esposa, Monsieur Rowald visita pues a Charles para pagarle por sus servicios médicos y expresar sus condolencias. Es así como también le invita a cazar en su granja, lo que Charles acepta con entusiasmo. Y este protagonista pues se convierte en un visitante regular en la granja, donde es consolado y a la vez mimado, aunque aún siente tristeza por su difunta esposa, que durante también una visita Charles se encuentra a solas con Emma, que es la hija de Rowald, la hija pues que le llamaba la atención a Charles, y queda totalmente encantado por su gracia y su elegancia, muy aparte de eso su educación. Es así como él decide proponerle matrimonio, pero lucha por encontrar el momento adecuado. Finalmente, con la bendición ya de Monsieur Rowald, pues él adivina que sí se quiere casar el médico con su hija, que es Emma, y Rowald pues acepta.
Es así como Charles se casa con Emma, quien le da su consentimiento al abrir pues una persiana, y ellos dos pues se casan en la primavera siguiente. Y aquí ya es como pasamos al capítulo 4 y aquí pasa la boda entre Charles y Emma, donde se celebra con una recepción tradicional en la que Emma muestra su descontento por la falta de romanticismo. Es así como los recién casados parten hacia Tostes, dejando a Monsieur Wall recordando su felicidad perdida. Ahora pasamos al capítulo 5, donde los recién casados llegan pues a Tostes, donde Emma explora su nueva casa y queda totalmente decepcionada por el desorden y la suciedad que había. Se dedica pues a redecorar la casa según sus gustos, cambiando el papel, pintando las pantallas de las velas y añadiendo un poco de bancos al jardín. Mientras tanto, Charles, el médico, está completamente enamorado de Emma y se siente feliz y satisfecho en su matrimonio. Sin embargo, Emma comienza a cuestionar su felicidad y se siente totalmente insatisfecha a pesar de los esfuerzos de Charles, inspirada pues ella por las novelas románticas que había leído, que anhela experiencias más emocionantes en el amor, y una frase que resalta en la obra es que si no encuentras la felicidad no estás en el amor correcto. Más o menos por ahí va, no recuerdo muy bien la frase, pero es lo que nos da a entender. Ahora pasando ya al capítulo 6, se explora aquí la educación y la formación de Emma, donde se evidencia pues su infancia desde joven hasta la actualidad, la obra que se trata sobre Emma. Es así como Emma se sumerge en historias románticas que idealizan el amor trágico, y al ingresar pues en un convento a los 13 años aumenta su fascinación por la melancolía romántica. Es así como esta presente melancolía romántica se presenta en los escritos religiosos, y Emma desarrolla un intenso deseo de emular a las heroínas de las novelas románticas, deseando sus vestidos hermosos, amantes admirables y disposiciones trágicas. Es así como tras la muerte de su madre también Emma se sumerge en el luto, pero pronto se aburre de esta forma de vida. El convento también deja de satisfacer sus necesidades emocionales y a la vez intelectuales porque era muy bien educada, y al regresar a casa se siente aún más descontenta porque le faltaba algo en ella. Cuando Charles entra a su vida de Emma lo percibe como el verdadero amor, entre comillas, que vendrá a salvarla y darle la pasión que siempre ha buscado ella en los libros, y, o sea, vivir lo que leía en los libros en la realidad. Entonces aquí pasamos ya al capítulo 7. Emma aquí se siente insatisfecha con su vida matrimonial y cree que el amor solo puede desarrollarse en entornos lujosos y románticos. Es aquí como comienza a resentir a Charles por no cumplir con sus expectativas de Emma. En el capítulo 8, Emma y Charles asisten a un baile en Baullesard, donde Emma queda pues deslumbrada por el lujo y la elegancia. Es aquí donde conoce al vizconde, lo que despierta sus fantasías románticas. Y ya en el capítulo 9, Emma se sumerge en fantasías sobre el vizconde, asociando su estuche de puros con él y soñando pues con París. Se sumerge en revistas de moda, novelas románticas, anhelando una vida más emocionante. Es así como contrata una nueva criada llamada Felicité y compra también algunos lujos para consolarse. Es así como, aunque el negocio de Charles prospera, Emma lo encuentra aburrido y mal educado, aunque él interpreta su disgusto como preocupación. Mientras que Emma pues se siente cada vez más aburrida, más desesperada por un cambio, y desarrolla una dolencia nerviosa. Y aquí también habla sobre cuando la familia se prepara para partir y Emma descubre que está pues embarazada. Es aquí cuando termina la primera parte. Ahora pasamos a la segunda parte, que constan de 15 capítulos. Y pasamos rápidamente al capítulo 1, donde Emma y Charles se mudan a Yonville, un pequeño pueblo con diversos personajes y establecimientos, incluyendo 3 cosas: una posada, una farmacia y además de ello un cementerio. Y es aquí como se presenta la comunidad local y establecen relaciones con algunos habitantes como Jomais y León. La llegada de los Bovary se ve marcada por pequeñas complicaciones como la búsqueda del galgo perdido de Emma, que en capítulos pasados se habla un poquito sobre su perrito de Emma que ella tiene. Ahora ya pasamos al capítulo 2, donde Jomais presenta a Emma y Charles a la vida del pueblo, mientras León se siente atraído por Emma, que es la mujer o esposa de Charles, del médico.
Aquí se establece una conexión entre Edma y León, caracterizada pues por conversaciones románticas y similares gustos. La posada se convierte en un lugar de encuentro para los personajes, donde se discuten ideas diferentes y se establecen pues aquí relaciones estables. Ya en el capítulo 3, León espera con ansias a la siguiente reunión con Edma, mientras Homais intenta ganarse la amistad de los Bovary. Charles está preocupado por su situación financiera y por falta de pacientes, mientras que Edma da luz a su hija Berthe. Edma y León comparten también un paseo después, despertando la curiosidad de la comunidad, entre comillas, y sus propios sentimientos mutuos. Ya pasando ya al capítulo 4, la relación entre Edma y León se profundiza, mientras Charles y Homais mantienen conversaciones sobre medicina y otros temas de interés. Cada domingo se convierten en reuniones regulares en la casa de los Homais, donde Edma y León se acercan mucho más, y la amistad entre Edma y León comienza a ser un objeto de especulación y crítica por parte de toda la comunidad que los observa. Como bien dice la frase, pueblo pequeño, infierno grande. Ya en el capítulo 5, Edma comienza a darse cuenta de sus sentimientos por León, lo que la llena de felicidad y a pesar de ello, deja de lado a Charles, ya que con él se sentía totalmente aburrido y encontró lo que supuestamente pensaba en los libros en León. Y es aquí como se produce un distanciamiento entre Edma también y la comunidad. Mientras que León se marcha pues a París, la ausencia de León deja que a Edma se sienta pues totalmente desolada y confundida sobre sus sentimientos. En el capítulo 6 es como que vuelve a repetir lo mismo sobre que Edma se siente muy mal por cómo León se fue a París y ella se siente muy triste, porque aquí Edma se sumerge en la melancolía y la búsqueda de la felicidad, ya que León lucha con sus propios deseos y ambiciones lejos. Entonces aquí se establece una tensión entre Edma y la comunidad, mientras León, como dije, se fue pues a París en busca de nuevos horizontes, y la partida de ello deja a Edma totalmente desdichada y aislada. Ya en el capítulo 7, la ausencia de León deja a Edma sumida en la tristeza y la desesperación, y aquí Edma pues busca consuelo en compras y actividades triviales mientras su salud comienza a deteriorarse. La llegada de Visconde de la Vaubyessard también despierta el interés en Edma, mientras este comienza a cortejarla. En el capítulo 8, Edma se embarca en una relación clandestina con el Visconde, y es aquí buscando pues escapar de la infelicidad. Aquí también la relación entre Edma y el Visconde se intensifica mientras Charles se ve envuelto en un incidente médico que resulta en tragedia. Edma y el Visconde continúan su relación, pero su amor se vuelve hostil y aburrido con el tiempo. Al final se repite la misma historia con Charles, por ahí casi parecido porque es totalmente aburrido. En el capítulo 9, ya la relación entre Edma y el Visconde se complica por preocupaciones sobre su reputación y el chantaje de un comerciante. Es así como Edma se entrega completamente a la relación mientras el Visconde comienza a perder el interés total de ella. A pesar de sus esfuerzos por mantener la relación, Edma se enfrenta a la realidad de su situación. Y ya en el capítulo 10, Edma y el Visconde planean fugarse juntos, pero sus planes se ven totalmente truncados cuando el Visconde decide cancelar la escapada, la fuga que tenían planeada. Y es aquí cuando Edma se sume a la desesperación y la locura, pues mientras que Charles aquí intenta cuidarla, y la manipulación y la tragedia marcan el final de su relación con el Visconde también. Y ya en el capítulo 11, Charles intenta mejorar la situación de Edma, pero sus esfuerzos resultan en más tragedia todavía porque Edma busca consuelo en la religión y las obras de caridad, mientras su relación con Charles se vuelve más distante, y la llegada de León también a la ciudad despierta viejos sentimientos en Edma nuevamente. Y en el capítulo 12 hablamos de nuevo de Edma y León cuando reviven su relación mientras Charles se enfrenta a problemas financieros nuevamente, y Edma se encuentra aquí dividida entre sus sentimientos por León y su deber hacia Charles como esposa. Y aquí la tensión entre Edma y Charles alcanza su punto máximo cuando un comerciante aquí los chantajea. Y en el capítulo 13, la relación entre Edma y León llega a su fin, sufriendo una crisis emocional mientras Charles la cuida con dedicación, y aquí la tragedia y la manipulación marcan el final de su relación con León. Y en el capítulo 14, Edma se recupera lentamente mientras Charles se enfrenta pues a problemas financieros.
y Enma busca consuelo en la religión y las obras de caridad, pero sus problemas emocionales persisten y la presencia de Leon en la ciudad reaviva pues viejos sentimientos en Enma. Aquí es donde Enma y Charles asisten a una obra de teatro, donde Enma se siente atraída por el protagonista masculino, y la presencia de Leon en la ciudad aumenta la tensión entre Enma y Charles mientras Enma lucha con sus sentimientos contradictorios. Bien, ahora sí pasamos a la tercera parte, que sería la última parte de la obra Madame Bovary, que aquí consta ya de 11 capítulos. El primer capítulo, Liam visita pues a Enma en su hotel. Ambos aquí hablan de su aburrimiento y miseria, pero no revelan historias románticas. Liam finge pues haber suspirado por Enma todo el tiempo y rememoran pues su amistad anterior y Enma se sorprende de sentirse vieja. Liam implora pues a Enma que empiecen de nuevo su amor. Ella se muestra reacia pero llena de anhelo. Aquí acuerdan encontrarse en una catedral cercana al día siguiente. Después Enma regresa a casa donde se entera ya de la muerte de su suegro, y aquí pasamos al capítulo 2, a pesar de las circunstancias, y sigue pensando en su propio aburrimiento y la estupidez de su marido. Enma aquí se ve envuelta en deudas y manipulaciones financieras, mientras que Leon la persuade para que tome un poder sobre la deuda de su esposo. Entonces Enma y Leon pasan 3 días juntos en un hotel, disfrutando de su romance, y ya cuando regresan a casa, Enma está cada vez más inquieta por sus deudas y preocupaciones financieras. Entonces es aquí como Enma visita a Leon en Rowan todos los jueves, y a pesar de su felicidad juntos, Enma se siente cada vez más insatisfecha y abrumada por las pensiones financieras, y que esto le causa pues totalmente una presión emocional por las diversas deudas que tiene. Entonces Enma y Leon continúan su romance, pero Enma se sumerge más en la mentira y la manipulación financiera para mantener su estilo de vida, y su relación se vuelve más tensa. Entonces Enma aquí se siente cada vez más vacía y más desesperada. Luego Enma busca ayuda de Rodolfo, su antiguo amante, pero él la rechaza. Desesperada y desilusionada, Enma toma pues una fatal decisión con su arsénico, y pues tras la muerte de Enma, su esposo Charles sufre una devastadora pérdida, ya que él sí estaba enamorado. Entonces, lo cual se enfrenta a las consecuencias financieras de los actos de Enma, y lidia pues con el escarnio público sobre su muerte. Entonces ya aquí pasamos a la celebración del funeral, no celebración, al luto o el funeral de Enma y Charles, donde lucha pues por mantenerse a flote emocionalmente y por la parte financiera también. Es aquí como los personajes secundarios también pues lidian con las consecuencias de los actos de Enma. Y ya después la vida pues continúa para los personajes después de la muerte de Enma, donde Charles descubre las cartas de amor de Leon y Rodolfo, y su vida se desmorona totalmente porque se entera de todo, y el destino de los demás personajes se revela mostrando cómo sus vidas están afectadas por los eventos trágicos. Y es así como termina la maravillosa obra de Gustavo Flaubert, donde culmina con una reflexión totalmente profunda acerca de la vida, aquí ofreciéndonos pues en bandeja varias lecciones sobre la vida que aún son relevantes en la actualidad. Son cuatro ideas principales que se resaltan en comparación de la obra con la actualidad en la que vivimos. La primera, la constante sensación de no estar plenamente satisfechos y el interminable esfuerzo por encontrar la felicidad. Es aquí como nosotros vemos en esta personaje llamada Emma Bovary, es un ejemplo claro de cómo la búsqueda constante de la felicidad en experiencias emocionantes y románticas puede pues llevar a la insatisfacción crónica. A pesar de tener un esposo amoroso y una vida muy cómoda, Emma nunca estuvo contenta y siempre anhelaba mucho más de lo que esperaba, lo que la lleva pues a tomar unas decisiones totalmente desafortunadas y en última instancia a su propia destrucción. Esta búsqueda insaciable de la felicidad y la realización es algo con lo que muchas personas aún luchan en el día a día. El número 2. El efecto que tienen las expectativas y las normas sociales en nuestras vidas y en la forma también en cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Es así como la presión de cumplir con las expectativas sociales y las normas establecidas pueden tener un efecto devastador en la vida de las personas.
Aquí vemos cómo Edma se siente atrapada en un matrimonio totalmente insatisfactorio, pero que no se juzga porque si nos fijamos en su tiempo, solamente nos damos cuenta que tuvo que pedir el permiso de Rowell para que pueda casarse con su hija sin consultarle pues a la chica que llamada Edma. Entonces aquí es como se nota pues a Edma que se siente atrapada en un matrimonio, como lo dije, insatisfactorio, y busca escapar de las restricciones de la sociedad a través de aventuras románticas. Y esta lucha entre el deseo personal y las expectativas sociales es algo con lo que muchas personas todavía lidian en la actualidad. Y el punto número 3, que habla sobre las ramificaciones derivadas de tomar decisiones sin considerar las posibles repercusiones negativas. Aquí nos fijamos en la historia de Emma Bovary. Es un recordatorio de las consecuencias graves que pueden surgir de las decisiones impulsivas y egoístas. Aquí sus acciones tienen repercusiones no solo en su propia vida, sino también en la vida de su esposo, su hija y personajes que lo rodean, que son los secundarios. Esto pues subraya la importancia de considerar las ramificaciones de nuestras acciones antes de tomar decisiones importantes. Y por último, el valor fundamental de ser genuinos y transparentes en nuestras acciones y comunicaciones sin ocultar ni falsear nuestra verdadera esencia, que es el punto número 4. Ya que a lo largo de la novela vemos cómo Edma se sumerge en un mundo de fantasía y engaño, buscando llenar el vacío en su vida. Sin embargo, estas falsedades solo conducen a su infelicidad, a su infelicidad, llevándolo pues a una tragedia totalmente negativa. La historia también nos recuerda la importancia de ser auténticos y totalmente honestos con nosotros mismos para ser honestos con los demás, ya que esto nos ayuda a encontrar la verdadera felicidad y la satisfacción en la vida. En síntesis, Madame Bovary nos deja lecciones de por vida sobre la naturaleza humana, la insatisfacción y pues las expectativas sociales y las consecuencias de nuestras acciones, todas las cuales siguen siendo relevantes en la sociedad actual. Con esto finalizo el resumen y las 4 ideas que se resaltan, comparándolo pues la obra con la actualidad, y el mensaje pues también que habla acerca de cómo era la crianza anteriormente. Si nos fijamos en la historia, en la década que fue escrita la novela, también es una crítica sobre la ética y la moral que se fija en dicha actualidad, y que también se resaltan pues ideas principales, como lo acabo de hacer, que se comparan con la actualidad que muchas personas suelen pasar. Con esto finalizo y agradecerles a todos por estar aquí presentes y escuchando. Muchas gracias. Quédate conmigo. Es el paciente quien debe encontrar consuelo en la cama, no el doctor. ¿Qué le ocurre, madame? Pensaba que esta sería la época más feliz de mi vida.